Buenos días, mi nombre es Manuel Antonio Contreras Martínez. Mi número de matrícula es AL106395. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Vamos a exponer lo que es el proyecto integrador de la materia Química General, donde la tutora es Marisol Ibarra Rodríguez. Entre esta nos hace la primera pregunta. ¿Consideras que el carbono es de los elementos más importantes con lo que cuenta la tabla periódica? Sí, yo sí considero que el carbono es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. La importancia del carbono radica en su tetravalencia y su capacidad única para formar enlaces covalentes estables con una amplia variedad de otros elementos, especialmente consigo mismo. Entre eso vamos a mencionar tres puntos. La formación de cadenas largas. Estas pueden unirse a otros átomos de carbono para formar cadenas de longitud y complejidad virtualmente ilimitadas, que en este caso estamos hablando de cadenas, anillos, estructuras ramificadas. Esta propiedad se conoce como catenación. Otro punto importante es la base de la química orgánica. El carbono es el pilar de la química orgánica, que es la química de la vida. Las moléculas esenciales para los organismos vivos, que es el ADN, las proteínas, carbohidratos, lípidos, son todas a base de carbono. Y otro punto importante, la versatilidad de enlaces. Puede formar enlaces simples, dobles o triples, lo que le da una gran diversidad estructural a las moléculas que forma. En esencia, la diversidad y estabilidad de las moléculas que el carbono puede crear son incomparables, lo que convierte en el elemento central de la materia viva y en base a innumerables materiales sintéticos. Siguiente pregunta me dice, ¿cómo describiría las principales diferencias entre los elementos alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y cicloalquenos? Vamos a ver, aquí hice una pequeña presentación donde podemos explicar un poco ampliamente este punto que me dice aquí tipo de hidrocarburo, enlaces del carbono, la estructura y la fórmula general, ya sea abierta o lineal. Aquí en este caso mencionamos de un lado los alcanos, alquinos, cicloalcanos y cicloalquenos. Y dependiendo de los tipos de enlaces, ¿no? En el caso de los enlaces, lógicamente son enlaces simples, que son doble C. La estructura, lógicamente, es abierta, acíclica. Y la fórmula que es CNH2N más 2, ¿no? Igual que los alquenos, al menos en el caso del enlace con el carbono, dice al menos un enlace doble, que viene siendo el doble C. La estructura viene siendo abierta, igual a acíclica, y la fórmula. En el caso de tipo de hidrocarburos tenemos a los alquinos, que en este caso el de los enlaces de carbono dice al menos un enlace triple, que es la C con tres rayitas, lógicamente triple estamos hablando, y la estructura es abierta acíclica, ¿sí? Y su fórmula. En el caso de los cicloalcanos tenemos que son solo enlaces simples, que en este caso son dos, y el tipo de anillo es cerrado, ¿sí? Y su fórmula. Y en el siguiente punto, que es el tipo de hidrocarburo, que no son los cicloalquenos, ahí nos dice que en los enlaces del carbono dice al menos un enlace doble, que de este caso con su fórmula, y lógicamente C con dos rectas. Y también su estructura nos dice que el anillo es cerrado, ¿sí? Con igual su, estas son las diferencias de la cual podemos mencionar nosotros en el caso de los elementos que mencionamos, que son los alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y cicloalquenos. Siguiente pregunta nos dice, ¿en dónde podemos encontrar ejemplos de la química orgánica? La química orgánica está presente en prácticamente todo lo que nos rodea. Se encuentra en
seres vivos, combustibles, materiales sintéticos, productos cotidianos, alimentos, ¿sí? En este caso vamos a describir un poco de cada uno para que podamos entender un poquito más esencial de lo que nosotros estamos explicando. En el caso de los seres vivos, todas moléculas que componen nuestros organismos vivos, como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que son las proteínas, que son los aminoácidos, y los carbohidratos, que son los azúcares, y los lípidos, que son las grasas y aceites. En los combustibles tenemos también lo que es el petróleo, que es el gas natural, y la gasolina son mezcla compleja de hidrocarburos orgánicos. Como otro punto que habíamos mencionado igual, que son los materiales sintéticos, que son los plásticos, el polietileno, el PVC, las fibras sintéticas, que es el nylon o el poliéster, y el caucho, que es para la parte sintética y adicional. Otro punto importante, que son los productos cotidianos, que son los fármacos, que son los medicamentos, vitaminas, cosméticos, jabones, detergentes, colorantes y aromatizantes. Y adicionalmente en los alimentos, como habíamos mencionado, que son los compuestos que dan sabor y aroma, además de los nutrientes principales ya mencionados. ¿Okay? La siguiente pregunta me dice, que vamos a explicar, ¿qué beneficios y contras podemos encontrar en los hidrocarburos? Los hidrocarburos son cruciales para la sociedad moderna, pero su uso conlleva a serios desafíos. Entre los beneficios podemos encontrar que es una fuente de energía primaria, que son la principal fuente de energía a nivel mundial, el petróleo y el gas natural. Para el transporte, lógicamente, se utiliza la gasolina y el diésel, y la generación de electricidad. En el caso de la materia prima versátil, son la base para la producción de una inmensa gama de productos químicos y materiales sintéticos a través de la industria petroquímica como plástico, fertilizantes, medicamentos y fibras textiles. Y adicional, otro beneficio en el caso de la lubricación, que son los aceites derivados del petróleo, que son esenciales para lubricar cualquier maquinaria. Ahora vamos con la parte de los contras, en la cual nos dice que es un gran impacto ambiental, la contaminación, el derrames y fugas y los recursos renovables. Vamos a explicar uno a uno de cada uno lo que nos está dando a entender, que en el impacto ambiental su quema libera gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono o CO2, contribuyendo al cambio climático. En la parte de la contaminación, que también es un contra, pues la liberación de contaminantes atmosféricos como óxido de nitrógeno, azufre y material particulado que usan smog y lluvia ácida, afectando la salud humana y los ecosistemas. Entre los derrames y fugas, también otro contra, los accidentes durante la extracción y transporte de refinación pueden provocar derrames de petróleo, causando daños catastróficos a los ecosistemas marinos y terrestres. Y los recursos no renovables, que son recursos finitos, lo que plantea un desafío de sostenibilidad a su largo plazo. ¿Okay? Otra pregunta que dice aquí, explica con tu propia palabra de qué manera se llevan a cabo las oxidaciones, un poco de lo que transcribí. Pues dentro de la química, una oxidación importante, que es en términos sencillos una reacción donde una especie química pierde electrones. Para poderlo explicar de manera adicional, pues lógicamente pérdida de electrones, lógicamente que es el sentido clásico. Cuando un átomo o molécula pierde uno o más electrones, su estado de oxidación o número de oxidación aumenta. Por ejemplo, el hierro se oxida el ion hierro y pierde 3 electrones. Otro igual, en la ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno en química orgánica, en el contexto de la química orgánica como la oxidación de un alcohol o un aldehído, el proceso a menudo implica que la molécula gana enlaces con el oxígeno y pierde átomos de hidrógeno. Por ejemplo, al quemar, que en este caso es oxidar, un trozo de madera, que es la celulosa, el carbono se combina con el oxígeno del aire para formar CO2, que es y agua, liberando energía. El proceso de oxidación siempre ocurre junto con una reducción donde otra especie química gana esos electrones perdidos. Ambas reacciones se conocen como reacciones redox o reducción-oxidación.
Otra pregunta muy importante que nos hacía aquí el tema, dice, ¿de qué manera promoverías fomentar el interés de la química en los grupos del alumnado a nivel bachillerato? Esa fue una pregunta muy esencial, de la cual explico. Yo para fomentar el interés de la química en estudiantes de bachillerato debo hacer conexiones claras entre la teoría y adoptar enfoques de aprendizaje activo. Entre el enfoque práctico y experimental, lógicamente, pues laboratorios atractivos, donde realmente ellos puedan aumentar el número de experimentos prácticos y demostraciones visuales, enfocándose en fenómenos sorpresas o relevantes como la síntesis de un polímero o el cambio de color de un indicador. En la química cotidiana, pues usar ejemplos basados en la cocina, productos de limpieza, cosméticos o deporte, que es lo más esencial enlazados a la juventud, para explicar conceptos complejos, ¿no? Otro punto importante que también menciono, que es la conexión con el mundo real y la tecnología. Recordemos que la tecnología es uno de los medios de avance que tenemos en la actualidad y que verdaderamente son muy beneficiosas, ¿no? En algunos casos, dependiendo del uso que nosotros le apliquemos a ello. En la química de problemas globales, lógicamente relacionar la química con temas de actualidad como la sostenibilidad y las energías renovables, el desarrollo de nuevos fármacos como las vacunas y la nanotecnología. Visitas y ponencias, pues organizar visitas a industrias o invitar a profesionales químicos, ingenieros, farmacéuticos que expliquen cómo usan la química en su trabajo, que esto podría fomentar el desarrollo también en el alumnado de a nivel bachillerato. Y como tercer punto y no menos importante, uso de la tecnología y herramientas digitales, que no es lo de nuestra era hasta ahora y que realmente tiene un gran impacto en la juventud. Simulaciones y modelado. Utilizar simuladores interactivos y software de modelado molecular en tercera dimensión para visualizar estructuras y mecanismos de reacción que son difíciles de imaginar. Y la gamificación, que es otro punto, implementar juegos educativos y desafíos basados en conceptos químicos para hacer el aprendizaje más dinámico y competitivo, ¿no? Todos estos factores nos ayudarían a promocionar el interés del alumnado a nivel bachillerato. Otra pregunta importante que también es aquí, describe una aplicación de un complejo orgánico en la industria, coloca la estructura química de tu apoyo visual. Vamos a ver, aquí puse una pequeña presentación donde nos explica lógicamente el punto importante de la aplicación de este compuesto orgánico en la industria, lógicamente empaques y materiales, ¿no? Que es la industria del plástico. Y vamos a explicar un poquito de ello, que el polietileno es el plástico más común del mundo y se utiliza en innumerables aplicaciones, desde bolsas de supermercados y películas para alimentos, que es la PE de baja densidad, hasta botellas resistentes y tuberías, que es el PE de alta densidad. Es valorado por su bajo costo, ligereza y resistencia a la humedad y muchos químicos, ¿no? Entre la estructura química tenemos que el polietileno es el polímero, una molécula muy grande que se forma por la polimerización, que es la unión repetitiva de moléculas más pequeñas llamados monómeros de etileno, también conocido como eteno, ¿no? Y vamos a ver un poquito también de lo que el monómetro de sus fórmulas, que dice el monómero de etileno es un alqueno simple, y aquí tiene el monómero de etileno, eteno, lógicamente con su forma CA2H4, y al final de cuentas que es H2C es igual a HC2. Otra pregunta, o sea, adicionalmente de esta explicación, dice el polímetro de polietileno tiene una estructura lineal o ramificada donde la unidad repetitiva es el grupo de menos CH2 menos CH2 menos, ¿ok? Y lógicamente aquí vemos el polímero, que es el polietileno, la estructura que muestra la unidad repetitiva, y lo vemos aquí infinidad de veces dependiendo hasta dónde vayamos nosotros a utilizar este. Donde N, que aquí nos vemos al final, representa el número de unidades de etileno que se unen formando una cadena muy larga, que es una macromolécula. Bueno, pues con esto yo termino de explicar la parte de mi presentación. Espero que haya quedado un poquito claro y que de alguna forma, pues, si tengo observaciones, con gusto las
contactaría para mi retroalimentación. Muchísimas gracias, excelente tarde.